parte de la Unión Cívica y Democrática de Barrios, Colonias y Comunidades de Pinotepa Nacional, Oaxaca, Estado vecino, la asistencia a esta convocatoria. Vamos a procurar ser operativos, incluso la exposición va a ser de ese tipo. Vienen de Pinotepa en particular, que van a llevar voz, están con ustedes, nosotros, el compañero Tobías Alonso Sánchez, la compañera Lucero Rivero Ortiz, que es compañera del licenciado Librado Baños Rodríguez, que está preso precisamente el motivo por el cual se convoca esta reunión, y Josué Mendoza Tapia. Dejaría yo la voz en la compañera Lucero, le va a dar lectura al texto, está muy sintético porque es un expediente grandísimo, y después van las preguntas y respuestas, compañeros, muy amables, gracias. Por cuestiones de ahora, su nombre completo. Eva Lucero Rivero Ortiz, soy vocera de la Unión Cívica Democrática de Barrios, Colonias y Comunidades de Ciudad y compañera de vida del abogado defensor de derechos humanos Librado Baños Rodríguez. La detención de Librado Baños está vinculada a su legítima defensa de los derechos humanos. El abogado defensor fue arrestado de forma ilegal y sin orden de aprehensión, encarcelado por delitos que no cometió, víctima de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes al interior del centro penitenciario donde se encuentra injustamente recluido. La ONU emitió la recomendación 19/2015 al Estado mexicano para ponerlo en inmediata libertad. Organismos internacionales reconocen su carácter de defensor de derechos humanos y exigen al Estado mexicano su inmediata liberación. La criminalización de defensores y defensoras de derechos humanos constituye un fenómeno de carácter sistemático, regional y creciente en América Latina. En el caso de México, ha sido reconocida la existencia de un patrón de detenciones arbitrarias de personas defensoras particularmente preocupante. A través del uso indebido del derecho penal, la detención arbitraria busca obstaculizar la legítima labor de defensa, protección y promoción de los derechos humanos de las personas defensoras de derechos humanos y afectar el rol protagónico que estos tienen en la consolidación de la democracia y el Estado de Derecho. En México, organismos internacionales como lo es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha reconocido que la criminalización se usa para inhibir la defensa de los derechos humanos y la protesta social, haciéndolas pasar por actividades ilegales y criminales. También ha emitido medidas cautelares de protección ante las paupérrimas condiciones de detención a la que son sometidos, poniendo en riesgo su vida e integridad personal. En este contexto, la detención arbitraria es utilizada como herramienta para callar las voces disidentes de los movimientos sociales y movimientos estudiantiles. En efecto, el Grupo de Trabajo de Detención Arbitraria de la ONU, tras la emisión de 5 opiniones entre agosto del 2014 y diciembre del 2015, en las que considera que existieron detenciones arbitrarias e irregulares en procesos penales de 5 personas defensoras de derechos humanos en México, se dijo seriamente preocupada por la existencia de lo que parece un patrón contra los defensores de derechos humanos en el país. ¿Nombre completo? Tobías Alonso Sánchez, parte de la estructura de la Unión Democrática de Barrio Colonias. Este patrón de criminalización en contra de las personas defensoras de derechos humanos se caracteriza por múltiples violaciones a los derechos humanos, destacándose el derecho a la libertad personal a un debido proceso, como lo es el caso del abogado defensor de derechos humanos Librado Baños Rodríguez, quien fue detenido de manera arbitraria desde el 25 de agosto de 2013 en medio de un operativo policíaco militar, con más de 300 elementos sin orden de aprehensión o cateo alguno. Todo ello obedeciendo a intereses perversos del entonces gobernador del estado, Gavino Gómez Tagudo, quien criminalizó y detuvo al defensor en represalia a la labor de defensa que hacía de los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes de la región. Librado Baños defendía junto a la comunidad del municipio de Pinotepa Nacional un predio propiedad municipal que fue otorgado a la cadena de tiendas departamentales Coppel en una fraudulenta transacción. Josué Mendoza Tapia, integrante de la UCIDEBAC.
ser exigente de la transparencia en el manejo de los recursos municipales y estatales, ser gestor comunitario y asesor jurídico de nuestros pueblos en la región de la Costa Chica de nuestro estado de Oaxaca, ha costado al abogado defensor la prisión política y, lo más grave, el deterioro de su salud. Librado Baños no solo ha sido violentado en su derecho a la libertad, en su derecho a defender derechos humanos, sino han pretendido privarlo del derecho a la vida, a la salud, al ser víctima de tratos crueles, inhumanos y degradantes al interior del centro penitenciario en el que se encuentra recluido. Al recluirlo en celdas de aislamiento, a escasas 2 semanas de ser intervenido quirúrgicamente de su ojo derecho, el abogado defensor perdió la vista en el ojo izquierdo y conserva un 30% de visión en su ojo derecho, producto de la tortura sufrida al momento de su detención y la cual ha sido constante durante su reclusión. Negarle al acceso a los servicios médicos especializados pese a existir una medida cautelar de la Defensoría de Derechos Humanos de los Pueblos de Oaxaca. Diversas acciones urgentes de organismos nacionales e internacionales defensores de derechos humanos pese a observancia internacional de la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ONGs internacionales. Exigimos acatamiento de la opinión 19/2015 del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU, la cual insta a la liberación inmediata del abogado defensor de derechos humanos Librado Baños Rodríguez. Atención inmediata a su delicado estado de salud. Al gobernador del estado de Oaxaca, Alejandro Murat, acate y de cumplimiento a las recomendaciones y medidas cautelares dictadas en favor del defensor recluido en un penal del estado de Oaxaca. Cumplimiento a las minutas de acuerdos firmadas con el gobierno del estado por derechos por el pueblo pinotepense, producto de las cuales el abogado defensor se encuentra bajo prisión política. Atentamente, Unión Cívica Democrática de Barrios, Colonias y Comunidades, UCIDEBAC, familiares del abogado defensor Librado Baños Rodríguez. Gracias. Quiero hacer un agregado. La razón por la que esta conferencia de prensa se realiza en Guerrero es porque Librado Baños es egresado de la Universidad Autónoma de Guerrero, ha sido profesor de la misma, fue dirigente de la Federación Estudiantil, fue fundador del Consejo General de Colonias Populares de Acapulco, en su momento fue fundador del PRD aquí en Acapulco y de todo el país, y bueno, ha hecho vida política, vida académica aquí en Guerrero, y de alguna manera está ligado por su trabajo con la universidad pues al estado de Guerrero. La labor que Librado Baños está haciendo en Pinotepa es parte del trabajo que los hombres de conciencia tienen por la grave problemática que hay en el país y para buscar solucionar parte de los problemas que son la defensa de los derechos humanos y que en este momento ustedes como periodistas saben cómo está la situación del país. Queremos recalcar que estamos aquí presentes un grupo de compañeros y amigos de Librado y que al igual que sus familiares estamos solicitando al Estado mexicano que acate la solicitud de la ONU para que lo pongan en libertad. Muchas gracias. Aurelio Castañeda Lima. Librado Baños es un abogado defensor de derechos humanos, tal como lo reconoce la opinión 19/2015. El expediente de Librado ha sido motivo de análisis por el Grupo de Trabajo por Detención Arbitraria de Naciones Unidas. Emitió una recomendación en septiembre del 2015 para que el Estado mexicano lo ponga en inmediata libertad. La reciente visita del relator de la ONU para personas defensoras de derechos humanos, Michel Ford, a México, contó con la visita de Librado al interior del centro penitenciario. El propio Michel Ford fue a Oaxaca, entró al centro penitenciario y pudo constatar las graves condiciones en las que se encuentra el abogado defensor. Librado está cautelado
por la Defensoría de los Derechos Humanos del pueblo de Oaxaca. La medida cautelar consiste en atender de manera inmediata su grave estado de salud, en generar condiciones en la prisión en la que se encuentra. Sin embargo, el estado de Oaxaca, que es la prisión en la que él se encuentra, se ha negado a atender el caso de salud del abogado defensor. Estamos hoy aquí en el estado de Guerrero, en Acapulco, en la casa de Librado, por así decirlo. Ya el compañero dio pues una reseña breve de lo que ha sido la historia de lucha de Librado aquí en Guerrero, y en Oaxaca no ha sido la excepción. Pinotepa es su tierra, Pinotepa es su hogar, y por eso él regresó a hacer labor con los pueblos indígenas y los pueblos afrodescendientes. La opinión de la ONU reconoce a Librado Baños como un defensor de derechos humanos, reconoce su trayectoria, ¿Cuántos años reconoce su estuvo en la trabajo. universidad trabajando él? Estuvo 10 años. 10 años trabajando. Librado Fue subdirector de extensión universitaria de la Escuela de Contaduría y Administración. Librado ha recibido la visita del comisionado de la ONU en México en 2 ocasiones. Ha recibido la visita del relator de la ONU, Michel Forst. Ha recibido la visita de los PBIs, de Brigadas Internacionales de Paz. Ha recibido la visita de la OMCT, que es la Organización Mundial contra la Tortura. Ha recibido la visita de Frontline Defender, Human Rights Watch. Lo reconocen como defensor de derechos humanos. Por eso hoy estamos aquí apelando a la opinión pública nacional, internacional, para que exijamos conjuntamente la libertad inmediata del abogado defensor de derechos humanos, Librado Baños. ¿Han tenido comunicación con el gobierno de Oaxaca ya? No. El gobierno no ha acatado la resolución de la ONU, mucho menos la medida cautelar que insta a atender de manera inmediata. Pero de manera reciente, digamos, ¿ustedes han hecho contacto con el gobierno justamente de Morales en esta nueva administración que inició? Pese a que el relator de la ONU, Michel Forst, se reunió con el gobernador Alejandro Murat y le pidió expresamente atender de manera inmediata el estado de salud de Librado, no ha habido ningún tipo de atención para el caso. Ahorita ya salió por el camino, pues, fue el problema con el que tuvo él, lo detuvo, él ha dicho del gobierno federal y la Comisión Nacional de Defensa de los Derechos Humanos sobre la situación de Librado. Es preocupante el actuar de la CNDH, porque presentamos queja ante la CNDH tras la detención de Librado, y la ONU, que es un organismo internacional, reconoció el carácter de defensor de Librado y reconoció que la detención fue arbitraria, y la ONU dio carpetazo al expediente de Librado. La CNDH, dio carpetazo al expediente de Librado. Recientemente logramos abrir la queja nuevamente, se presentaron visitadores de la CNDH a ver a Librado, pero todo ha sido mediante presión internacional. El caso de Librado ha tenido que salir a otros países para ser escuchado en nuestro propio país, ¿no? El gobierno federal está renuente a atender los compromisos que tiene en materia de derechos humanos a nivel internacional, como es esta recomendación. ¿Algo personal con Librado de parte del entonces gobernador Gabino Puente o lo atribuye? Que es un patrón de criminalización del Estado mexicano el encarcelar y procesar a defensores de derechos humanos. Hay otras 5 recomendaciones que fueron emitidas en agosto del 2014 a esta fecha, lo que nos deja ver que a la gente que defiende derechos humanos se le está criminalizando, se le está encarcelando y se le está desapareciendo, como pasó con nuestros jóvenes de Ayotzinapa. ¿Cuánto tiempo tiene detenido? Librado tiene 3 años, 8 meses detenido injustamente en el penal de Santa María Iscotel en Oaxaca, violentándole su derecho al debido proceso, sus derechos humanos, y recibiendo tratos crueles, inhumanos y degradantes al interior del centro penitenciario. Eva Lucero Rivera Ortiz, vocera de la OCIDEVAC y compañera de vida de Librado. ¿Quiere una Hay que arrancar. Porque tenemos que pasar hasta la